Hebreos capítulo 3, primera parte, Yeshua es superior a Moisés. Bueno, como lo hemos estado analizando en nuestros estudios verso por verso de esta carta a los Hebreos, recordemos que el enfoque del autor de esta carta, en este enfoque él quiso expresar algo bien importante. Nuestra atención quiso que nuestro enfoque se centre en la atención siempre en el Mesías, Yeshua, como nuestro redentor de nuestras vidas. Porque como lo hemos visto, el propósito de estas comparaciones que ha estado haciendo el autor, que ha hecho acerca del Mesías, de Yeshua, respecto de los ángeles, pues tuvo la finalidad de dejar en claro la superioridad de Yeshua, la superioridad del Mesías. Entonces, en ese sentido, el autor de la carta, en este capítulo, nos lleva a un punto de comparación más sensible. Recordemos que le está hablando a los hebreos. Originalmente esta carta fue dirigida a los hebreos y a los judíos en este tiempo en el que se fue escrita esta carta. Pero a propósito, el nombre de la carta a los hebreos, a fin de recordarles su origen. Y en ese sentido el autor nos lleva a este punto de comparación muy sensible, porque recordemos que para los hebreos, para los judíos en ese tiempo y hoy en día, Moisés es lo máximo. Entonces les habla de la superioridad de Yeshua al Mesías respecto al propio Moisés, quien de acuerdo a la misión que desempeñó en su tiempo, pues también Moisés es considerado un redentor de Israel. Y que en el tiempo en el que se escribió esta carta, igualmente hoy en día, para todo judío, Moisés siempre ha representado, siempre ha sido el único redentor. Hasta que venga el Mesías, que aún esperan. Porque recordemos que el judío ortodoxo, el judío religioso, no cree en el Mesías. Así es de que, pues imagínense, esto es un aspecto muy sensible, por supuesto. Entonces hay que entender el enfoque del autor y cuál fue su propósito. Su propósito no fue menospreciar la labor de Moisés, por supuesto que no, al contrario, dejar en claro cuál fue la misión tan relevante, tan importante de Moisés. Y en ese sentido, nosotros debemos tener claro que Moisés de hecho puede ser considerado como un Mesías en el propio contexto de la palabra, como concepto, por cuanto que él fue ungido por Dios para cumplir un propósito, el propósito de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo al pueblo, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, esto fue un propósito que cumple un Mesías, en realidad, de acuerdo al concepto. De la misma manera, el verdadero Mesías, ¿sí? El Mesías enviado por Dios para su pueblo, el Mesías final, Yeshua, que es podríamos considerarlo como el redentor final, tiene el propósito de sacar a su pueblo de la esclavitud del pecado, sacándolo de este mundo que en términos alegóricos, simbólicos, el mundo representa a Egipto como esclavitud, ¿sí? Para llevarnos en su momento a un lugar de reino, que en la analogía sería nuestra tierra prometida, el reino eterno. Quienes nos han seguido en nuestros estudios, verso por verso, pueden constatar que a través de la vida y obra de Moisés, nosotros hemos podido aprender y hemos podido comprender mucho mejor acerca de la obra de Yeshua.
precisamente por toda la similitud en cuanto al ministerio, al servicio que llevó a cabo uno y otro. Y eso es justo lo que en ese capítulo el autor de la carta a los Hebreos nos va a exponer. Dice desde el versículo 1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías, Cristo Jesús. Bueno, la condición de santidad con la que somos descritos en este pasaje, todos los creyentes, como ya sabemos, pues implica una responsabilidad, por supuesto, y esa responsabilidad tiene que ver con el llamamiento celestial al que el autor, como lo describe el autor, ese llamado celestial se encuentra relacionado muy relacionado con el reino de Dios. Cuando Yeshua habló del reino, él se refirió al reino de los cielos. Y en esta carta, a diferencia de las demás cartas del Nuevo Testamento, se le refiere a Yeshua como sumo sacerdote. En numerosas ocasiones. En la antigüedad, uno de los propósitos más importantes del sumo sacerdote, ¿cuál fue? En términos generales, fue poner en orden la vida del pueblo respecto al pecado, ¿sí? Sin embargo, nuestro sumo sacerdote, Yeshua, es único en su propósito. Primeramente, como ya lo sabemos, él no es del linaje de Aarón, sino que él fue desde la tribu de Judá. Entonces, como podemos darnos cuenta, el autor de la carta describió a Yeshua como apóstol. Y esto es muy importante, porque como ya lo sabemos, la palabra griega para apóstol es apóstolos y se traduce como embajador, se traduce como enviado, se traduce como mensajero. Entonces, dice el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si te das cuenta, está poniendo el autor de la carta con mucho cuidado el papel relevante de Moisés. No lo está menospreciando. O sea, está hablando de algo muy importante que hizo Moisés. Y en ese sentido lo está comparando con Yeshua. Entonces aquí el autor de la carta está haciendo esta conexión entre Moisés y el Mesías Yeshua. Y esta conexión tiene que ver con la similitud que tuvieron sus propósitos, como lo mencionamos al principio, que fue la redención. Aunque cuando hablamos de una y otra redención, pues las dimensiones, por supuesto, que son totalmente distintas. Recordemos que en nuestro estudio anterior hablamos de la redención, de esta relación estrecha que hay entre la redención, ¿sí? Porque hablamos de la redención, pero hay una relación muy estrecha entre la redención y la adoración. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el momento en que Yeshua cantó el himno entre los hermanos, justo antes de ir al Monte de los Olivos? Y un ejemplo muy claro que nos confirma esta relación precisamente es precisamente lo que hizo Moisés, hablando de estas comparaciones, de esta relación que tiene en sus propósitos que tuvieron Moisés y que tuvo con Yeshua. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando llegó con Faraón? El propósito de Moisés fue la liberación que él le exigió a Faraón. ¿Y para qué? Para que fuera a adorar a Dios en el desierto. Y es aquí donde vemos la relación estrecha, fíjate, porque Éxodo capítulo 10, si quieres acompañarme en tu Biblia,
Dice el verso 3, Éxodo capítulo 10. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Recordemos que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque Dios endureció su corazón. Bueno, todo eso ya lo estudiamos, entendimos ya esto que pudiera ser una contradicción, que no lo fue, por supuesto, tuvo un propósito bien importante. Y en este pasaje que acabamos de leer, la palabra servir, cuando dijo Moisés, deja ir a mi pueblo, cuando dijo de parte de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva, la palabra servir en el hebreo es la palabra abad. Y en el contexto de este pasaje se traduce como adorar, se traduce como culto. Entonces lo que le dijo Moisés de parte de Dios al faraón, dice Dios así: deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Entonces cuando tú dices que sirves a Dios, tienes que entender que lo que tú estás diciendo es que le estás adorando, que le estás rindiendo culto. No te quedes solamente con la idea, que por supuesto es importante, muy importante, la idea de adorarle con tu canto, con tus alabanzas, con tu expresión de alegría al cantarle. Pero eso no es lo más importante, eso no es la expresión más importante de adoración a Dios. Es tu servicio. Entonces, vemos esta estrecha relación que existe entre la redención que estaba pidiendo Dios para su pueblo a través de Moisés, esta obra de redención, de liberación, y la adoración, el servicio al Señor. Que en términos generales, servir a Dios tiene que ver con obedecerle, hacer su voluntad. Y bueno, eso ya lo hemos estudiado muchas veces, hemos hablado bastante de este tema. Dice el verso 3, continuamos, regresamos a Hebreos 3, verso 3. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces la mayor gloria de la que es digno el Mesías, Yeshua, respecto de Moisés, tiene que ver con el hecho de que Moisés sacó de la tierra de Egipto a pueblo, a otra tierra, ¿sí? A la tierra de Israel, a la tierra prometida, independientemente de que esta tarea la haya concluido Josué. Recordemos que finalmente Moisés ya no concluyó el trabajo. Sin embargo, esto tuvo que ver con una redención física. Independientemente de todas estas implicaciones espirituales que esta obra tuvo, por supuesto, en este proceso de transformación en las mentes de los hebreos, algo con lo que batallaron mucho. ¿Por qué? Porque aunque fueron liberados físicamente de Egipto, la esclavitud continuaba en sus mentes, la mentalidad de esclavitud continuaba en sus mentes. Es lo mismo que ocurre hoy en día contigo y conmigo. Estamos en este mundo, ¿ok? Y de acuerdo a esta comparativa que está haciendo el autor de la carta, te voy a hablar en los términos de la comparativa del autor que está haciendo el autor de la carta. Hoy estamos en este mundo, tú y yo, y batallamos con nosotros mismos, con nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque estamos en el propósito de transformar nuestra mente para tener una mente de reino. Es lo mismo que ocurrió con todos los hebreos que salieron de Egipto.
muchas veces se rebelaron contra el Señor, reclamaban, ¿por qué? Y eran muy ingratos. Pero ¿por qué ocurría esto? Porque decían que se querían regresar, que estaban mejor en Egipto. Y quizás muchas veces te ha pasado esto. Estás viendo que este proceso de cambio en tu vida te está generando problemas. De repente, pues ya tu familia como que ya no te invita a las fiestas, ya estás siendo relegado y todo esto que de repente comienza a quererte afectar. Y entonces puedes llegar a pensar lo mismo que pensaban los hebreos en rebelión contra Dios, cuando dijeron, estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacó Dios al desierto? Para morir en el desierto. Y pudiera ser que tú has estado pensando de repente lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué el Señor quiere que haga todos estos cambios en mi vida? Mis amigos me van a dejar de hablar, ya no me van a invitar. Mi familia, mi propia familia, de repente ya me está haciendo feo, ya no me llevo bien con ellos, no quieren hablar conmigo. Y entonces te encuentras en el desierto. ¿Pero qué crees? La analogía maravillosa de esto es que así como los hebreos estuvieron en el desierto, lo que Dios les demostró durante 40 años es que su vida dependió totalmente de Dios. Y esto es para tu enseñanza y mi enseñanza. Este cambio, este proceso en tu vida, que aparentemente pudiera ser que es para peor porque quizás te sientas ya no con esa comodidad de antes. Piensa que estás en el desierto, en el mundo. En el mundo y lo que estás, el proceso donde te está llevando Yeshua, nuestro Redentor, es precisamente a esta redención. Pero no vamos a ir a Israel, no te va a llevar para allá. Eso es una mentira que de repente se nos contó. Nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a su reino. Esa es nuestra tierra prometida. Y este proceso, por supuesto, que de repente te va a hacer sentir en ese desierto. Pero, ¿qué es lo maravilloso? Que vas a depender totalmente de Él. No te va a faltar nada. Todo te va a proveer el Señor. Así como cuidó el Señor a su pueblo en el desierto. Entonces, estas implicaciones espirituales que tuvieron los hebreos en ese trayecto en el desierto, pues fueron muy importantes. La redención que llevó a cabo el Mesías, Yeshua, es mucho más grande, está siendo mucho más grande y de mucho mayor valor, de mayor gloria, porque su redención tiene implicaciones espirituales eternas. Y eso tiene que ver con el propósito de transformarnos en un pueblo de reino. Que tienes que vivir con esa perspectiva, pero también tienes que ir teniendo esta perspectiva en tu mente. La transformación de tu mente, la renovación de tu mente, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ese es el propósito. Y dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, esto significa que Moisés era un miembro de la familia de Dios. Sin embargo, Yeshua es el creador de la casa donde habita la familia de Dios y por ello Yeshua es de mayor gloria. La casa, el hogar del que hablamos, es el reino, nuestro destino eterno. En este punto es necesario que tengamos en cuenta que muchas personas llegan a equivocarse en ocasiones considerando que el cielo es el lugar eterno, ¿no? Al que vamos a ir. Pero esto bíblicamente es un error. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el cielo que el reino de Dios. De hecho, el cielo va a desaparecer. Y eso lo dice, lo confirma
el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis, capítulo 21. Desde el verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, si tú estás pensando que el cielo, pues es el lugar final que es tu destino, realmente no es así. El cielo tiene un propósito muy importante en ese tiempo, pero no va a ser permanente, no va a ser eterno. De acuerdo a este pasaje, el cielo como lo conocemos va a desaparecer y por lo tanto sería un error que un creyente considere que el cielo es lo mismo que el reino. Hay que hacer esa diferencia, tienes que entender esta gran diferencia. Entonces, en este punto de comparación que está haciendo el autor de la carta a los Hebreos, nos dice que aunque Moisés tuvo un propósito de redención físico muy importante para el pueblo de Israel, Yeshua tiene un propósito mucho más elevado, en virtud de que Él es el creador de todas las cosas y en el ejemplo que cita el autor, nos dice claramente que Moisés no fue el constructor de la casa. Esto es el reino, sino que es parte de la familia de Dios que ocupa la casa. Moisés es parte de la familia del reino de Dios, mientras que Yeshua es quien ha creado esa casa, esa morada. Él mismo lo dijo, y esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ahí en el verso 1. En adelante dice, no se turbe vuestro corazón, está hablando el Señor Yeshua, dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí está la promesa de su regreso. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, como vemos, el tema de este destino entre uno y otro, entre Moisés y Yeshua, pues es distinto. Aunque en el propósito tiene que ver con una comparación muy importante. Regresamos a Hebreos 3, verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Y aquí subraya esto, porque aquí comienza a hacer una separación muy importante el autor. Dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, en este momento, el autor de la carta expone una diferencia entre Moisés y Yeshua. Y esta diferencia la enfoca en un aspecto de gran relevancia porque Moisés, aunque fue fiel a Dios, lo que tiene que ver con su fidelidad en toda la casa, como se describe en el pasaje, aún así su condición fue de siervo, un siervo fiel. Sin embargo, Moisés no fue heredero en el sentido en que lo fue el Hijo de Dios. Y recordemos que la condición de heredero se encuentra relacionado con una posición de autoridad. Estamos hablando de la condición de heredero, ¿sí? Hablando del Hijo de Dios. Nosotros somos herederos, todos, su pueblo, estamos considerados como herederos del reino, pero la herencia del Hijo tiene que ver con una posición de autoridad en el reino. Nosotros heredaremos el reino, pero estaremos sometidos a un rey,
¿Ok? Entonces, esta es la gran diferencia de la que está hablando aquí el autor. Entonces, recordemos que la condición de heredero se encuentra relacionada con una posición de autoridad y en el contexto Moisés no tiene esta autoridad que tiene un heredero. Moisés no fue llamado hijo por Dios en ese contexto, sino que lo llamó mi siervo. Números capítulo 12, verso 6, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, hablando Dios, está hablando al pueblo, dice, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. ¿Se dan cuenta cómo es que se refiere Dios a Moisés? Y lo refiere de manera muy importante. Por eso, una vez más, es importante que nosotros entendamos estas palabras del autor de la carta, porque no está menospreciando a Moisés, simplemente está haciendo esta gran diferencia que existe entre uno y otro. Entonces, ¿por qué fue importante esto para los hebreos, los judíos que recibieron esta carta desde aquel entonces? Pues bueno, porque para ellos entender que Moisés era importante estaba bien, pero comprender que la posición de Yeshua como el Mesías era de mucha mayor gloria, era mucho más importante. Porque todos estos judíos ya habían creído en el Mesías y el temor era que por toda esta persecución que se generó, se regresaran al judaísmo y que se olvidaran del Mesías. Ese fue el propósito de esta carta, que mantuvieran su fe en el Mesías. Y que exactamente, que en base a esta identidad que les recuerda a través del título de la carta, Carta a los Hebreos. Entonces, el Mesías, aunque también fue un apóstol una vez más, pues es decir, que fue un enviado, pues es de mayor gloria, porque es por quien fueron creadas todas las cosas. Y fíjate lo que dice el verso 6. Pero el Mesías como hijo sobre su casa. ¿Te das cuenta que está haciendo esta diferencia? El autor se refiere a Moisés como siervo. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces, esto nos recuerda aquella ocasión cuando vivían juntos todavía los hijos de Abraham. ¿Te acuerdan? Isaac y el hijo de la sierva, ¿verdad? Ismael. Esta comparación que está haciendo aquí el autor de la carta nos está recordando aquel evento. ¿Por qué? Porque de la misma manera, cuando Sara le dijo a Abraham que despidiera ya a la sierva porque se estaba portando mal, igual que su hijo, entonces vino una preocupación en Abraham. Dijo, pero si también es mi hijo. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, no te preocupes por eso. Él tendrá una descendencia muy grande y de él vendrán príncipes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le dijo algo bien claro. Dios le dijo con toda la autoridad a Abraham, él no te heredará. Ismael no te heredará. Quien te heredará es Isaac, el hijo que yo te prometí. Entonces aquí, en ese mismo contexto, lo que la diferencia que está haciendo aquí el autor de la carta es en el contexto de una cosa es
el propósito y el servicio que llevó a cabo Moisés como siervo y el propósito que cumplió, que está cumpliendo Yeshua, ¿sí?, como heredero. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces el Mesías no era un siervo, sino que era el hijo sobre la casa, y la expresión sobre su casa implica autoridad, una autoridad que le da la condición de heredero de la casa, y esa autoridad el Mesías le ejerce en su casa, la cual somos todos nosotros los creyentes. Esto es maravilloso. Una vez más, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto es bien, bien importante, porque hay una condición para que tú te consideres parte de esta casa en la que el Hijo está reinando. Es decir, dice, la cual casa somos nosotros si retenemos hasta el fin la confianza. Es decir, esto en el momento en que lo recibieron los judíos de aquel entonces, para eso fue muy contundente. ¿Por qué? Porque cuando habla hasta el fin, está hablando de un momento en que podría incluso terminar sus vidas, porque estaban en una persecución. Recordemos que las autoridades judías religiosas comenzaron a llevar a cabo una persecución muy fuerte en todos los judíos que creyeron en el Mesías. Hicieron todo lo posible por acabar con esta fe. No pudieron hacerlo. Pero muchos judíos, y estamos hablando incluso de sacerdotes que creyeron, ¿sí?, en el Mesías, y esto nos lo confirma el capítulo 15 del libro de los Hechos. Puedes leer todo el capítulo y de ahí mismo te das cuenta de cuántos judíos religiosos incluso creyeron en el Mesías. Pero entonces comenzó esta persecución. Y entonces cuando dice el autor, si retienen hasta el fin, es decir, incluso a pesar de tu muerte. Esto es muy fuerte. O sea, nosotros lo recibimos y no es lo mismo. Pero imagínate en ese momento, para ellos que estaban peligrando sus vidas. Dice, pero el Hijo de Dios, pero Cristo es hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros. ¿Quieres ser parte de esta casa? Si es que retienes hasta incluso a pesar de tu muerte, la confianza y el gloriarte en esta esperanza. Está hablando de una esperanza y está hablando de una casa. ¿De qué crees que está hablando? En los pasajes anteriores se nos dice que Yeshua, que es digno de más honor y gloria, es el que construye la casa. Y en este pasaje se nos confirma que nosotros somos su casa, justo el cumplimiento de la profecía de Amós, de la que hablaron los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, acompáñame en tu Biblia, por favor. Hechos capítulo 15, ahí a partir del verso 12, vamos a leer. Entonces toda la multitud cayó. Está una discusión porque, pues bueno, todo comenzó con el tema de la circuncisión. Si lees desde el principio te vas a dar cuenta. Y Pablo dice, no, es que no se les puede obligar. Y bueno, una serie de circunstancias que se dieron ahí. Porque recordemos que había muchos judíos religiosos y algo que tenían muy apegado a los judíos religiosos era el tema de la ley, pero sin la comprensión bajo el Espíritu de Dios. El cumplimiento de la ley tal cual.
Entonces, dice el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, es decir, entre los extranjeros. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, está hablando de Pedro, le ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está hablando de esta ocasión en que Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10, en donde una vez que llegó a la casa de Cornelio se dio cuenta que había un montón de extranjeros. Y entonces entendió Pedro, el mensaje a través de esta visión que tuvo del manto que descendió con animales inmundos, y realmente entendió que no se trataba de animales, sino de personas, de extranjeros, gentiles, aquellos que estaban viniendo al reino. Y fíjense cómo lo refiere Jacobo. Dice, cuando ellos callaron, dice, respondió Jacobo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto fue un golpe tremendo para el judío religioso, porque hasta antes de Yeshua, ellos siempre pensaron que solamente eran ellos el pueblo de Dios. Pero aquí, entendiendo las visiones y las profecías, Jacobo dice esto, que Dios tomaría de los extranjeros para su pueblo, para su nombre. Dice el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Verso 16, pues después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿De qué está hablando? ¿Del tabernáculo? ¿Del templo que hizo Salomón con los recursos de David? Claro que no. Está hablando de un tabernáculo hecho de almas, de personas. Verso 6 del Hebreos 3, como el Mesías, como el Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos. Voy a leer verso 3. Permíteme, por favor. Sí, Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una vez más. Hechos 15, verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas que está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Te estás dando cuenta que el profeta habló de que este tabernáculo del que prometido a David, esta herencia, esta dinastía eterna, segundo el libro de Samuel, capítulo 7, nos está hablando precisamente de esto. Es la promesa que Dios le hizo a David tenía que ver con una casa hecha de personas, de todo aquel pueblo que sería considerado parte de esta casa, parte de este tabernáculo.
el tabernáculo caído de David. ¿Y por qué habla de y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar? Porque recordemos que en aquel entonces, hablando ya del templo, fue destruido, ¿sí?, por causa de la desobediencia y de la infidelidad de Salomón, del pecado del pueblo en general. Verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los extranjeros sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces el autor de la carta, por un lado, nos habla del cumplimiento de la profecía de Amós, ¿sí? Pues somos todos los creyentes los que estamos siendo edificados como el reino eterno prometido a David, que sería de un descendiente suyo. Pero por otro lado, el mensaje es muy claro y contundente para todo judío de aquella época en que fue escrita esta carta, al expresar si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que significa, una vez más, que el error en un momento dado de considerar la supremacía, de no considerar la supremacía de Yeshua como el Mesías, como mayor, ¿sí? Incluso que el propio Moisés, quien fue un siervo. Entonces, lo que les está diciendo el autor sería un error. Sería un error que no consideren la supremacía y todo esta mayor gloria a cargo de Yeshua. Continuamos ahí en el verso 7. Dice, por lo cual nos dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense bien, qué importante, una vez más. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Una vez más, aquí está citando el autor de la carta los eventos en el desierto cuando Israel fue liberado. El contexto de este pasaje es muy importante porque precisamente tiene que ver con la decisión que debemos tomar, ya que después de escuchar, podemos decidir. Tú, después de escuchar, puedes decidir obedecer o puedes decidir rebelarte. Es decir, pues no, yo tengo mi propia idea, tengo mi propia razón, mi propio razonamiento. Que fue justo lo que ocurrió en el desierto. Es decir, Israel en el desierto tuvo la libertad de creer en Dios, quien había prometido introducirlos a la tierra prometida, que en el contexto de la carta a los hebreos ya entendimos que la tierra prometida tiene que ver con una analogía que hace alusión al reino de Dios. ¿Ok? Y en los versículos anteriores analizamos el tema de la alabanza y la adoración a Dios. Y aquí el autor de la carta nos habla de aquel evento en el que Yeshua alabó en medio de quienes llamó hermanos. ¿Okay? Justo antes de ir a la muerte. Lo que nos indica que la obediencia de Yeshua no solo fue una obediencia simple, sino una verdadera alabanza a Dios. Y en este pasaje de los versículos 7 al 11 de la carta a los Hebreos, el autor nos remite al Salmo 95. Un salmo que nos habla del contraste que existe entre la alabanza y la adoración y, por otro lado, la rebelión. Dos actitudes de las cuales depende que entremos o no al reposo que nos ha prometido el Señor, es decir, el reino. Salmo 95, vamos a leer el Salmo 95 a partir del verso 1, por favor. Dice, venid,
Aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis, os oí su voz. Aquí está el pasaje que está citando el autor de la carta a los hebreos. Si oyereis, oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿A qué se refiere esto? Por causa de esta rebelión que ocurrió en Israel, por causa de que el pueblo tentó a Dios, el Señor no les permitió entrar en su reposo. Es decir, que a pesar del propósito de Moisés de sacar a todo este pueblo y llevarlos a la tierra prometida, a esta generación en específico, a esta generación de hombres, por causa de esta rebelión, dice, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y efectivamente, durante esos 40 años, toda esa generación murió. Los que entraron fueron los hijos. Ahora, ¿cuál es el evento al que remite el autor de la carta a los hebreos y el salmo que acabamos de leer? Bueno, esa rebelión es una referencia al día en que el pueblo tuvo sed y tentaron a Dios. Vamos a recordar este evento en capítulo 7 del libro del Éxodo, a partir del verso 1. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Entonces, una vez más, vamos a leer el verso 7 antes de ir a Éxodo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y ya leímos el Salmo 95 que habla precisamente de lo que ocurrió en Meriba, cuando el pueblo tentó a Dios. Y dice el Éxodo capítulo 17, que está citando tanto el Salmo como el autor de la carta a los hebreos. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el pueblo, el nombre de aquel lugar, Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo,
¿Está, pues, Dios entre nosotros o no? ¿Se dan cuenta? Dudaron, no creyeron que Dios estuviera con el pueblo, pero además tentaron al Señor. Entonces, así es de que el sentido de las palabras del autor de la carta a los hebreos tiene que ver con el hecho de que o somos rebeldes contra Dios después de haber oído de sus maravillas y de lo que hoy dispuso para nuestra redención en la obra de Jesucristo, o somos obedientes por cuanto que ya oímos de sus maravillas según el Espíritu de Dios, a fin de que seamos tratados como un miembro más de la familia de Dios. Si tú has escuchado la voz de Dios a través de su palabra, la palabra clave para ti está en este pasaje y es la palabra hoy. Porque podrías muy bien estar en un momento dado escuchando y entonces quizás el Espíritu de Dios podría estar hablándote hoy. Así es que te animo a que tomes una buena decisión. Ten fe y obedece, porque la fe genuina, ¿qué produce? La fe genuina produce obediencia como fruto natural, no como una carga, no por una obligación, no por quedar bien. Porque por tu fe viene tu transformación interior, una transformación real y tu confianza en Dios. No se trata de obedecer para ganar la salvación, sino de obedecer porque la fe mueve a todo creyente a vivir conforme a la voluntad divina. Por eso, tu obediencia es la evidencia de tu fe. Amén.